Hola a todos, un placer estar con vosotros en el primer Congreso Internacional de Antropología, Historia y Filosofía. Mi nombre es Isabel Morales y voy a presentar la siguiente ponencia: Análisis de las tesis de independencia y conflicto en la relación entre ciencia y religión. Bien, este es el esquema que seguiré en mi exposición. Después de una breve introducción, daré 4 argumentos para acabar concluyendo. Respondiendo a esta pregunta: si está legitimada la ciencia para afirmar o negar la existencia de Dios. Bien, sabemos que la relación entre ciencia y religión es un tema conflictivo, ha creado muchísimas páginas, muchísimos debates a lo largo de la historia, pero especialmente en el siglo XX y más aún especialmente en Estados Unidos. Es un tema que afecta a científicos, pero afecta también a muchos filósofos y a muchos teólogos, sean agnósticos, sean creyentes o sean también ateos. Bien, lo que me propongo en esta exposición es conocer algunos de los principales argumentos y plantearnos los límites de cada conocimiento. Sabemos que hoy en día es una idea muy arraigada, heredera del positivismo, que la ciencia ha sustituido la religión, porque es un nuevo conocimiento que puede explicarnos por fin cuestiones que permanecían ocultas, que permanecían en el misterio, tales como el origen de la vida o el origen del universo o, por ejemplo, la naturaleza de la conciencia. Bien, esta idea, si bien está muy arraigada entre algunos jóvenes científicos o incluso en el mundo popular, contrasta con toda la literatura que hay, no solamente en el mundo de la divulgación, sino sobre todo en el mundo de la investigación. Y aquí es cuando nos podemos plantear una primera idea. Todo este conflicto a ciencia-religión o toda esta promulgación del nuevo teísmo, como lo llamaremos a continuación, ¿se trata de un asunto científico, se trata de un asunto filosófico o se trata también de un asunto cultural? Lo cierto es que muchas religiones hoy en día siguen existiendo, también siguen existiendo y apareciendo muchos filósofos científicos que o bien son agnósticos y no ven incompatibilidad a nivel de creencias y a nivel de ciencia, o bien incluso que son creyentes. También desde muchos ámbitos científicos se están planteando en los últimos 10 o 20 años interesantes y sugerentes planteamientos que tienen que ver con la inclusión de la espiritualidad dentro de los sistemas del universo o dentro de la explicación de la materia. Bien, a la pregunta que hacía ahora mismo acerca de si es un tema cultural o científico, es preciso recordar el viejo debate que explicó Snow en Las dos culturas en 1959 acerca de esos dos discursos, el científico y el humanístico. Él denunció esta existencia de estos dos discursos en el mundo académico y esta animadversión de cada uno con el otro y, lógicamente, pues todos los conflictos derivados para hacernos una idea de un conocimiento completo de la realidad y sobre todo para abrir la mente a nuevos planteamientos o a nuevas metodologías. Lo interesante de este debate, me parece, no fue solamente el planteamiento del debate en sí, que, podríamos discutirlo, no es el objeto de esta ponencia, sino a caer en la cuenta de la tercera cultura que propuso John Brockman, el editor precisamente de este libro, ¿no?, en 1995, en el que proponía una tercera cultura como solución a este conflicto entre estas dos culturas. En este libro, John Brockman, que después ha seguido siendo el editor de numerosos científicos o el sponsor también de numerosos planteamientos como la nueva moralidad. Bien, pues en este libro John Brockman plantea una tercera cultura, pero sorprendentemente no parece que sea un punto medio o un punto en el que las ciencias y las humanidades confluyen, sino que viene a ser algo diferente. La tercera cultura que explica él vendría a ser
un nuevo modo de conocimiento por el que los científicos divulgan la ciencia. Y hacen al mundo intelectual o al mundo cultural o al mundo raso no cultivado partícipes de sus avances y de sus conocimientos. Hoy en día es la ciencia, decíamos, la que otorga todas las respuestas a las numerosas preguntas que tenemos, y por eso es importante que existan científicos dispuestos a educar o divulgar todos sus resultados científicos. Bien, ¿por qué planteo esta idea? Porque parece ser que en el nuevo ateísmo, del que hablaremos a continuación, muchos de los científicos que plantean sus posiciones ateas más beligerantes contra la religión lo hacen desde una posición divulgativa. Y esta es la primera pregunta que nos podemos hacer. En el ámbito de la divulgación, claramente lo que se está haciendo es crear cultura, ¿no? Es necesario, por lo tanto, separar lo que es realmente una divulgación de lo que es una investigación científica, y lo veremos también más adelante, lo que son la determinación de los propios límites de cada ámbito del conocimiento, hasta qué punto un científico está legitimado o no para responder a estas cuestiones. Para ilustrar este conflicto brevemente, o esta relación más bien entre ciencia y religión, es muy útil utilizar el modelo cuatripartito que propuso Ian Barbour en 1988 acerca de las posibles relaciones entre estos dos ámbitos. Él propuso una primera posición, que sería la de conflicto, una segunda posición menos beligerante, que sería la de la independencia, una tercera posición, la del diálogo, y una cuarta posición, que sería la de la integración. Como vemos, la posición del conflicto y la posición de la integración están en los extremos opuestos, y entre ellos dos se encuentran la independencia y el diálogo. Pues bien, la primera postura que vemos ante este debate entraría dentro de la posición del conflicto, y aquí podemos incluir al nuevo ateísmo. Esta expresión fue acuñada por la revista The Wire en 2006, haciendo referencia a una serie de científicos y filósofos que en la actualidad están promulgando un ateísmo de una manera muy apasionada, digámoslo así. La revista destacaba a Richard Dawkins, Sam Harris y Daniel Dennett, pero podemos encontrar a muchos otros. Se trata de un planteamiento en el que no solamente condenan la creencia en Dios, sino incluso el respeto por esta creencia, apelando que la religión no solamente es errónea, sino que es malvada, que vendría a ser un virus de la mente, ¿no? Como dice Richard Dawkins. Bien, todas estas posturas se han estudiado mucho y observamos siempre un naturalismo científico de fondo. Veamos, ¿no?, hasta qué punto pues, es posible o no mantener esta tesis. La siguiente posición entraría dentro del modelo de independencia que veíamos en Ian Barbour, y sería la defendida por Stephen Jay Gould, biólogo y paleontólogo de Harvard, que ante semejante conflicto, semejante debate, propuso una teoría interesante, que es la teoría de los magisterios no superpuestos. El acrónimo en español MANS, el acrónimo en inglés sería el NOMA. La propuso en 1997. Y en esta propuesta suya, lo que afirma es que ciencia y religión, el conflicto entre ciencia y religión es falso. ¿Por qué? Porque se trata de conocimientos que pertenecen a esferas totalmente distintas. Mientras la ciencia hace referencia a lo experimental, a lo verificable, a aquello que se puede cuantificar, la religión haría referencia a los valores, a la ética o a la búsqueda del sentido de la vida. Por lo tanto, son dos esferas de la vida humana que pueden dialogar entre ellas, pero no hay una oposición. ¿Por qué? Porque no se encuentran en el mismo terreno del debate o al mismo nivel. Bien, vamos a ver ahora mismo por qué ninguna de estas dos posiciones me parece satisfactoria. En primer lugar, la teoría de Mans. ¿Por qué no es posible? La teoría de Mans fue muy criticada
eh, tanto por ejemplo, a su colega Wilson, ¿no? También perteneciente de Harvard, en este caso agnóstico, pero también bastante beligerante con la religión, como por el propio Dawkins o Dennett o bueno, otros miembros de la posición más atea. Incluso también por pertenecientes a aquellos que defienden una integración entre ciencia y religión. ¿Qué es lo que afirman? Que a lo largo de la historia los diferentes magisterios, la ciencia y religión, han estado profundamente relacionados. No es posible separarlos por diferentes razones. En primer lugar, por las coincidencias históricas. Por ejemplo, Owen Gingerich, astrónomo, también de Harvard, ¿no? Afirma que, por ejemplo, Copérnico, Darwin, a Hoyle, referente al origen del universo, en el momento histórico en el que se plantearon estas tesis o estos teoremas, causaron un gran revuelo. ¿Por qué? Porque estas tesis no hacían referencia solamente a la descripción del mundo físico, sino que obviamente tenían unas implicaciones teológicas y filosóficas muy grandes que estaban mucho más allá del mero alcance de la ciencia. Y por eso supusieron un revuelo. A lo largo también de la historia ha habido numerosos científicos creyentes que incluso han encontrado en la ciencia un impulso para han encontrado en la religión, perdón, un impulso para seguir haciendo ciencia. Lo cierto es que la historia demuestra que la ciencia y la religión no son temas completamente independientes, sino que se tocan incluso algunas cuestiones abordadas primeramente por la religión han sido después abordadas por la ciencia, o que, digámoslo así, las fronteras no están claras y son móviles. Además, en la medida en que nos planteamos algunas cuestiones últimas o, bueno, más tocante con los límites relativas a la ciencia, observamos que la ciencia parte de unos supuestos. Estos supuestos, en primer lugar, son el reconocimiento de un mundo ordenado y de la capacidad humana para conocerlo. De ahí que podamos preguntarnos, ¿y de dónde ha salido este orden? Esto nos lleva irremediablemente a la cuestión sobre si existe un Dios que ha planteado este orden o este orden ha surgido por azar o cómo ha sido posible, ¿no? Esto no es una cuestión 100% científica, apela también a la filosofía, apela a la religión, pero vemos que es observable por la ciencia y que nace de ella. El siguiente punto, porque la tesis del conflicto que plantea el nuevo ateísmo tampoco parece satisfactoria. Lo primero que podemos plantearnos es si existe en este planteamiento lo que Valentine reconoce como una invasión epistémica. Se ha dicho mucho, ¿no? El hecho del cientificismo, la afirmación cientificista de que solamente la ciencia puede conocer la realidad no es propiamente una afirmación científica, lo que supone una contradicción de términos, lo que la anula. Si estamos hablando de Dios, ¿realmente podemos conocer a Dios científicamente? El propio Dawkins afirma en uno de sus libros, dice lo siguiente: la presencia o ausencia de una superinteligencia creadora es inequívocamente una cuestión científica. ¿Realmente estamos aquí ante una invasión de límites? Parece que sí, ¿no? Porque si realmente lo que se quiere es demostrar una existencia de Dios, desde luego será difícil encontrar un experimento que pueda verificarlo, ¿no? Habrá necesariamente que salirse de lo que es el propio método científico. Asimismo, hoy en día están en el debate, no se han cerrado, están todavía inconclusos, pero parecen muy, muy interesantes. Algunos argumentos que no solo van en la dirección de la negación o de la duda acerca de la existencia de Dios, sino que apuntan hacia su existencia. Estas cuestiones, estos nuevos planteamientos tienen que ver con el origen de la vida y con el origen del universo.
¿Cuántas probabilidades hay por azar de que el universo sea como es y de que la vida haya podido existir y aún más la conciencia haya podido existir? Las teorías del ajuste fino del universo y del principio antrópico, como vemos, pues tienen numerosas implicaciones filosóficas y teológicas que hoy en día están en la palestra y que plantean que el mundo físico no es como es por puro azar o por una total casualidad, aunque exista el azar, ¿no? Y es posible plantearse sobre si hay un plan prediseñado. Asimismo, lo decíamos antes, hay muchísimos científicos hoy en día que se declaran cristianos o agnósticos que no ven conflicto alguno entre ciencia y religión. De tal manera que podemos pensar que aunque estos científicos ateos tengan mucha presencia o mucha voz en el mundo cultural, cuando nos metemos en la literatura específica vemos que el debate está cada vez más vivo y cada vez hay pues más partidarios y más argumentos en la palestra. A su vez, surgen también nuevos argumentos como la conciencia humana. Se plantea que la ciencia sigue sin explicar cuál es la originalidad de la conciencia humana, o se plantea que es demasiado notable como para que pueda haber surgido por evolución, que hay una emergencia en un momento dado que no pueden explicar las causas precedentes, por lo tanto se trata de un fenómeno singular. También se habla del sentido moral, ¿no? Que desafía las tesis egoístas que plantea Dawkins, por ejemplo, acerca del sentido de la evolución. Decíamos, las propias leyes de la ciencia a veces pueden mostrar también que existe un orden y de aquí podemos llegar a pensar que si este orden es divino. Y al final podemos plantear que la existencia de Dios pues, nunca podrá ser refutada por métodos puramente empíricos porque no se trata de algo empírico. Hay también una cuestión notable señalada por muchos comentaristas y es el desequilibrio que existe entre lo que los filósofos o teólogos que hablan de la ciencia saben sobre ciencia y, en sentido contrario, lo que los científicos que hablan sobre religión saben sobre la religión o sobre la teología. Y vemos aquí que muchos filósofos o teólogos son asimismo físicos o han estudiado profundamente algunas teorías. No sucede así a la inversa. Entonces nos encontramos con científicos que tienen un conocimiento muy pobre de la religión y que la niegan de antemano basándose en una caricatura de la misma o sin molestarse en estudiar teológicamente todo el debate en todas sus dimensiones, ¿no? De alguna manera su crítica proviene de una idea tremendamente pobre de la religión que muestra muy poco respeto por ella misma, ¿no? Voy a ir concluyendo a raíz de la pregunta que planteaba antes. ¿La ciencia está legitimada para afirmar o negar la existencia de Dios? ¿Puede y debe hablar sobre esta cuestión? Lo que vemos es que, más allá del ámbito divulgativo, la ciencia no es hostil con la religión y asimismo muchos científicos tampoco son firmemente ateos. Solamente algunos que parece que tienen pues, mucha presencia. Es necesario reconocer que ciencia y religión tienen una relativa autonomía, es decir, pertenecen a ámbitos del conocimiento diferentes, tienen métodos diferentes e intentan explicar dimensiones diferentes. Ahora bien, esta autonomía no es total, como plantea Gould, sino que hay puentes, hay relaciones, y de allí que puedan establecerse preguntas que son comunes. En primer lugar, porque la ciencia puede plantearse cuestiones que están más allá de la misma, pero en este sentido podemos preguntarnos, ¿puede la ciencia dar conclusiones o sencillamente hacer planteamientos para sugerir y abrir el debate, ¿no? Vemos que es posible hoy en día que el orden de la naturaleza lleve a Dios en sentido contrario a como estos científicos ateos plantean. Vemos también que será difícil extraer una experimentación verificable o empírica que demuestre la existencia o la no existencia de Dios, tanto
lo que es lo mismo decir que la ciencia demuestre la existencia de Dios o que la ciencia demuestre la no existencia de Dios. Pues será difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión que está más allá de sus límites. Como conclusión final, ¿qué podemos decir? Que tanto la ciencia como la religión son modos de enriquecimiento de la razón humana y que pueden enriquecerse mutuamente. Reconocer y mantener el respeto por los límites del propio conocimiento es el primer paso para que para poder llegar a un enriquecimiento profundo. Bien, el debate no está concluido en absoluto, pero bueno, tanto las tesis de conflicto, que parece hoy más que un conflicto como que una sustitución, como las tesis de independencia son interesantes no solamente para conocerlas, sino para plantear qué críticas se han hecho, ¿no? De tal manera que el debate se enriquece y aumenta sobre nuestro conocimiento profundo sobre la realidad. Muy bien, termino aquí mi exposición dando las gracias a la organización por hacernos partícipes o posibilitar este espacio de diálogo y mostrándome también abierta a cualquier sugerencia, pregunta que pueda surgir. Muchas gracias.